Entonces, le toca su turno ahora a Odile Hoffman. A ver, no sé si podemos jalar tanto, ¿eh? Y entonces ella va a hablar sobre, bueno, el título es Mapas, Conocimiento y Poder, la cartografía colonial y postcolonial. Solo que, ¿quién me puede ayudar? Yo. Este está. Esto era yo, ¿verdad? Dice esta. ¿La de abajo? Así. Yo sí, yo también. Colonia. No podría concepto. No, mejor entonces es esto. Ay, gracias. ¿Cómo crees? Bueno, gracias, Está bien que le pongan por los dos lados, pedazo de quise. ¿Cómo va a pasar a ti? Siempre. ¿Ya ven? Uno se prepara y nada. Las constancias, hace 2 semanas que están listas, pero no están firmadas. Bien, ok. Bueno. Sí. Ok. Adelante. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Pues muchas gracias a Laura y a Álvaro por la invitación. Me da mucho gusto además estar en un entorno de Caribe. Tiene mucho que ver con la presentación de John, así que está muy bien. Hay muchos casos, verán que se responden. Yo hablo desde el Laboratorio Mixto Internacional MESO, que trabaja cuestiones de gobernanza y recursos en Centroamérica y México, principalmente. Bueno, yo vine aquí sobre todo para platicar con ustedes sobre las representaciones que se hacen del espacio y cómo contribuyen a la producción y difusión de conocimientos. Trataré algunos casos ilustrativos desde México y desde el Caribe continental, en este caso desde Belice. Antes, una pequeña introducción sobre eso de la representación del espacio. Geógrafo. Desde la geografía, desde hace tiempo se ha comprobado que el espacio en sí importa, no solo como soporte de recursos o soporte de actividades. El espacio en sí es un recurso valorable, acumulable, transformable, negociable, es decir, es un capital espacial o un capital territorial. Quien piensa en esos términos, la ventaja es que tiene obligatoriamente que pensar en términos dinámicos. Un capital se gana y se pierde. Un capital tiene alguien que lo fabricó y otros que no tienen, es decir, obliga a pensar en términos de dominantes, dominados, jerarquías. También hablar en términos de capital territorial obliga a pensar en términos de tiempos y espacios, dónde, cuándo se construye un capital o se pierde. Y finalmente, lo que hoy nos interesa más, pensar en términos de mecanismos por los que se construye un capital, es decir, las tecnologías espaciales o tecnologías territoriales que de alguna forma transforman un espacio X en un capital espacial. Una de las principales tecnologías territoriales consiste en conocer, primero, y representar un espacio, muchas veces con fines militares o de dominación. Eso ya se sabe desde mucho. O sea, los primeros en conocer el espacio siempre casi son los militares. Los mapas sirven para construir un conocimiento del recurso, o sea, para compartirlo o más bien para monopolizarlo. Pero este conocimiento puede revestir modalidades muy variadas. Y antes de empezar a trabajar más los mapas, me interesa resaltar que no todas las representaciones del espacio son mapas. Hay relatos escritos, descripciones, hay descripciones poéticas,
que son muy importantes para describir espacios. Hay tradición oral, mitos, rituales anclados en ciertos lugares que marcan el espacio. Hay experiencias incorporadas, el cuerpo como primer territorio, como territorio primario de la experiencia vital del espacio, ¿no? El caminar, el correr, el sentir el espacio. En Francia, por ejemplo, había una tradición que consistía en pegar a los niños para marcar mojoneras, para que los límites de una parcela, una porción, una propiedad, sean incorporadas en las nuevas generaciones. Un ejemplo muy especial que me gusta mucho es el de los aborígenes australianos que dibujan y cantan sus territorios. Ahí cito una antropóloga que menciona cómo dentro del sistema de creencias animistas de australianos indígenas existe un songline, una pista de canto, que también es pista de sueños, pista que sueña. Son canciones que describen la ubicación de puntos de referencias, ojos de agua y otros fenómenos naturales en relación con otros seres. Los caminos atraviesan todo el país, o el cielo incluso, y marcan la ruta seguida por los seres del sueño, del dreaming. Al cantar las canciones en la secuencia apropiada, la gente podía navegar grandes distancias, a menudo viajando a través de los desiertos del interior de Australia, incluso desde un pueblo hacia otro pueblo, que hablaran lenguas diferentes. El continente de Australia contiene así un amplio sistema de songlines, algunos cortitos, otros de muchos kilómetros, que atraviesan, todo el Australia. Con eso quiero insistir sobre que el hecho de que todos los pueblos buscan representar y compartir conocimientos espaciales, solo que con técnicas y soportes muy diversos. Lo que sí es universal es la valoración diferencial del espacio. Y la representación del espacio es la que permite asociar ciertos lugares a ciertos valores. En Occidente es la representación cartográfica la que se impuso. Eso es porque esos songlines australianos incluso empiezan luego en el siglo XX a traducirse en arte y en pintura, como en este caso. Bueno, en Occidente es la representación cartográfica del espacio la que se impone. Los mapas han acompañado el descubrimiento del mundo por Occidente, desde representaciones cosmológicas muy tradicionales, como los mapas en T, hasta los mapas de conquista, que aquí están muy conocidos, pasando por el rescate de códices, etc. Es decir, poco a poco la cartografía fue tecnificándose, adquiriendo varias funciones y poderes. Y aquí quiero resaltar 3 funciones básicas del mapa, que es la de ubicar, la de ilustrar y la de explicar. En esas 3 funciones, el quehacer cartográfico se basa en técnicas de representación, lo que luego devino la disciplina cartográfica, que no son políticamente neutrales. Ni siquiera, eso es ejemplo de mapas expertos, entonces ni siquiera esos son neutrales, como esos reservados a una élite, como los militares o los navegantes, por ejemplo. Otros mapas, esos eran los mapas expertos, los mapas que llamo pedagógicos, que pretenden ilustrar situaciones y divulgar ciertas ideas o conocimientos desde un punto de vista, por ejemplo, aquí artístico, en el 47. Luego vamos a hablar un poquito más de esto. O mapas directamente concebidos como instrumentos de negociación, de discusión alrededor de un espacio, que es lo que veremos. Entonces vamos a ver esos 2 últimos casos, el mapa pedagógico y el mapa más político. Bueno, aquí típico, ¿no? O sea, en la era postrevolucionaria se trataba de realzar una visión muy romántica, muy naturalizada, muy esencializada de las contribuciones de las poblaciones indígenas del país. En cuanto a técnica, es interesante ver que esas técnicas eran muy comunes durante mucho tiempo. Los mapas no existían solos,
siempre existían con dibujos, cartuchos, en cartuchos ubicados alrededor del mapa, como en este caso el de García Cubas del 57, con paisajes urbanos o rurales. Pero en cuanto a mapa pedagógico, voy a detenerme un poco en este, que creo que todos conocemos, porque está en todas las instituciones nuestras, digamos. Entonces es el mapa de lenguas indígenas de México. Vemos aquí las lenguas indígenas, como lo dice el título, representadas por grupos indígenas visibilizados por marcadores visuales, trajes, comida, alguno que otro paisaje, danzas, que ocupan todo el espacio. Por un lado, es una representación completamente esencialista. Su objetivo es movilizar los sentidos, en este caso la vista, pero también el gusto, la música, para demostrar la diversidad. Es decir, la pedagogía pasa por lo estético, lo artístico, lo sensorial, para valorar lo indígena a costa de una visión bastante estereotipada y esencializada. Por otro lado, es de notar que en esta representación no hay ningún hueco. Todo el territorio nacional está cubierto. Ningún hueco que pudieran ocupar otros que no son indígenas, los mestizos, otros grupos étnicos, migrantes, etc. En la ausencia de otros, en todo rigor cartográfico, se puede interpretar de varias formas. O bien son porque los indígenas dominan en todo el país, pues sabemos que no es el caso, o bien porque solo nos interesamos en esto, de ahí la importancia del título del mapa, que aquí sí es el caso, o bien porque no se sabe cómo interpretar, que eso muchas veces pasa en los mapas, los huecos son por ignorancia. De ahí la importancia de las leyendas que a veces están acompañando los mapas. Pero también hay otra interpretación, como lo menciona Sarah Radcliffe, una británica, geógrafa británica, que trabaja en Ecuador y que se encuentra en Ecuador en la misma época con mapas bastante similares y según ella, incluso mapas inspirados por este mapa preciso. Para ella, este mapa es una perfecta representación de la invisibilización de la dominación blanca mestiza que borra o despolitiza completamente el espacio nacional para favorecer, digamos, una sola visión. Quiero insistir un poco sobre esa cuestión de la técnica, regresando a este mapa general del 57, que esto fue el primer mapa que representa México en su conjunto, completo, con información generada en cada región. Por primera vez se utiliza aquí el criterio científico técnico de las coordenadas geográficas, latitud y longitud, referenciadas en Greenwich. Hasta entonces, casi todos los mapas de México se referían a la Catedral de México como origen de latitud y longitud. Estaban destinados a un público interno, mostrando un mundo autocentrado, autocontenido, pero sobre todo capaz de generar su propia legitimidad científica, su propio sistema geográfico. Aquí la innovación técnica ilustra un cambio de paradigma. El mapa sirve para asentar la nación en el concierto de las naciones científicas del siglo XIX y además una nación unificada por primera vez. Ahí encontramos una de las funciones más conocidas de la cartografía, junto con otros emblemas nacionalistas como banderas, himnos, etcétera, pues los trabajos de Anderson y Osborne, ¿no? Es decir, el mapa dice algo por su propia factura, más allá del contenido. Ahí pues resuena un poco como lo que acabamos de ver con las fotos, ¿no? Ahora bien, vamos a irnos a el ejemplo de Belice. Vamos a ver dos ejemplos de producción cartográfica, una colonial y una postcolonial, digamos. Pero antes una rápida contextualización.
aún sí, pues, supongo que ustedes sí saben más que en otros públicos. Bueno, pues Belice está aquí, al sur de México, frontera con Guatemala y Honduras, y sobre todo, pues, Caribe, con una colonización occidental británica desde el siglo XVII, XVI, un poco XVII, una colonización progresiva en permanente conflicto, negociación con el Imperio Español y luego con los países independientes, en este caso principalmente México y Guatemala. El acuerdo con México de fronteras se hace en 1893 y con Guatemala sigue en pie hasta la fecha. Es un territorio que ha sido muy codiciado por sus recursos forestales, lo que es Palo de Campeche primero y luego caoba, mismos que se explotaron en un contexto de una sociedad esclavista muy, o sea, toda la explotación se hacía mediante gangs de esclavos hasta la abolición que va de 1831 al 51. Con resistencias mayas, porque estamos por supuesto en una región maya, reales y todavía muy poco conocidas y bastante mal documentadas hasta ahorita. Entonces, el primer contexto es el de la invasión del territorio colonial, ya es bastante conocido como enfoque. En contextos coloniales, el mapa moderno viene como legitimador de los poderes coloniales. Ignora y descalifica los conocimientos otros que pudieran existir, en particular los de los colonizados, en este caso los mayas, sobre el espacio. Los mapas, en contexto, aquí reconocen la costa, porque la bahía de Chetumal arriba, los cayos que son muy numerosos, las islas, y entonces es el norte de Belice actual, ¿no? Los mapas en contextos de colonización de alguna forma crean espacios vacíos que les convienen a los colonizadores para después justificar y legitimar su apropiación y uso. En el caso de Belice, lo vamos a ejemplificar con dos cartografías. Con un primer ejemplo, este mapa de finales del 18, cuando los imperios británicos y españoles se comparten esta región del Caribe. Fueron realizados para ilustrar los tratados del 83 y del 86, en lo que a partir de ahí se llama el settlement. Bueno, este mapa apunta a justificar el reparto de apropiación de los territorios. Se ve, todo está vacío, no hay ninguna descripción de lo que podrían ser estos territorios. Es una apropiación muy genérica, muy global, colectiva de estos espacios. Y se me olvidó. Así. El segundo ejemplo, todavía en la época colonial de Belice, ya no es para justificar la apropiación global y legal por tratados internacionales, sino para ordenar y regular la extracción de los recursos maderables, es decir, los recursos localizados, territorializados, vinculados con espacios precisos y lugares precisos en Belice. En este caso, a lo largo de los ríos, que eran el único medio para sacar la madera. Aquí es otro tipo de mapa. Abajo ven la bahía de Chetumal y el río Hondo, que hoy es frontera con México. Es decir, el norte está a la derecha. Es un mapa. De alguna forma son mapas que son los ancestros de un catastro que apenas se está haciendo hoy con muchas dificultades. Muestra sobre todo cómo la gente se va instalando de facto por arreglo entre los que llegan. Este mapa sirvió, en este caso, de instrumento de negociación por los colonos que querían comprobar que todo estaba ocupado y que necesitaban más derecho a colonizar y explotar la madera.
Aquí vemos las primeras familias, los settlers, los colonos, a lo largo de los ríos sin límites. Fue dibujado a petición de los colonos para demostrar la saturación del espacio, según ellos, y la necesidad de mayor distribución de tierras por la corona británica, que en aquel tiempo no era nada, no era ni siquiera colonia, no era nada, y sin embargo es hacia la corona que se dirigen los settlers para pedir más posibilidad de explotar la madera. El segundo mapa, que es aquí, es casi contemporáneo, también es acostadito, con el norte a la derecha. Se reconocen, si con un poco de buena voluntad, la bahía de Chetumal a la derecha. Y lo que quiero mostrar aquí es el primer mapa que yo conozco, donde se ven polígonos con números, es decir, es el primeritito mapa donde hay una apropiación individual o familiar del espacio. Es el primer mapa que es un mapa de, digamos, gestión del espacio, lo que hoy sería gestión territorial, ordenamiento territorial. Es decir, estos dos mapas fueron hechos más o menos a la misma época, pero con opciones técnicas bastante diferentes. Son dos formas de expresarse, pero el mismo lenguaje que dice dibujo, entonces existe. O sea, es el mapa el que realmente da la legitimidad. Ciertamente, en estos casos, ciertamente el mapa es instrumento casi siempre de control y usado, apropiado por los dominantes, que se reparten el capital territorial, ya lo vimos, pero en este caso son mapas que también han sido hechos por los que en aquel contexto de aquella época, etcétera, se veían como subordinados, que eran los primeros settlers, que ellos empiezan a hacer sus propios mapas. El segundo ejemplo que quiero dar es netamente diferente. Se trata de la época postcolonial. Por eso tiene mucho que ver con la ponencia anterior. En la época postcolonial, que en el caso de Belice quiere decir 1981, es decir, en la actualidad casi, o sea, finales del siglo XX, principio del siglo XXI. Desde los años 1980 se nota en las ciencias sociales un interés muy creciente por entender los procesos ligados al espacio, al territorio, a las territorialidades. Unos hablan del giro espacial, el giro territorial, etc. En gran parte, este interés ha sido ligado a las reivindicaciones políticas ligadas a derechos diferenciales al territorio y a los recursos territorializados, en el contexto del multiculturalismo que se difunde bastante a finales del siglo XX en toda América. Es decir, a nuevos reclamos de pertenencias territoriales e identitarias. En este marco de movilizaciones sociales se desarrolla una cartografía participativa con muchas variantes y matices. Hablamos de mapas mentales, cartografía colaborativa, cartografía indígena, geografía indígena, contracartografía subversiva, geografía contrahegemónica, de un giro descolonial, de la constitución de un tercer espacio. Bueno, luego al final, si te interesan, les doy la referencia. Lo que sí es cierto es que hay realmente una dinámica creativa alrededor de la cartografía. La cartografía indígena alternativa sería una vía privilegiada para descolonizar el conocimiento, como lo advierten varios colegas. Estas cartografías alternativas combinan técnicas de representación científicas, como vimos un poquito, ¿no? Título, escala, proyección, leyenda, autores, fecha, etcétera, con otras técnicas de representación propias de los grupos o de la gente, que pueden ser dibujos, croquis, escritos, etcétera. Es decir, una mezcla de diferentes técnicas. Entonces, tomando el ejemplo de Belice, en el sur del país, en el distrito de Toledo, que tiene 23 millones de habitantes,
cuya mayoría es población maya. En los años 80-90, la movilización maya se organiza en oposición a concesiones agrícolas y forestales otorgadas en ese momento por el gobierno a empresas extranjeras, también para exploración petróleo. A partir de este momento, los maya, grupo genérico, digamos, empiezan a exigir autonomías sobre sus territorios, basándose en la existencia de territorios mayas que habían sido otorgados en tiempos coloniales y heredados, y que habían sido otorgados a una docena o veintena de pueblos, localidades en el sur del país a finales del XIX y principios del siglo XX. Bueno, en ese contexto se crean varias organizaciones, principalmente el Consejo Cultural Maya de Toledo, que a partir del 90 recibe el apoyo activo del Centro de Recursos Jurídicos para los Indígenas, con sede en Estados Unidos, una fundación especializada en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas en América Latina. Un paso decisivo de la movilización se da alrededor de la realización de un atlas, el Atlas Maya, publicado en 1997. El atlas es un mapcito, aquí en la introducción. El atlas es un mapa comunitario realizado en colaboración con la Sociedad para el Estudio de las Artes y Ciencias Autóctonas de Estados Unidos y el Berkeley Geomap Group de la University of California de Estados Unidos. Cubre 42 comunidades maya en el sur de Belice y reivindica y cartografía un territorio de 500,000 hectáreas, que es la superficie de todo el distrito de Toledo. En el atlas, a cada grupo, a cada pueblo corresponde una página que incluye la historia de la fundación del pueblo, algunos datos socioeconómicos, una descripción de la tierra, sus usos, una representación cartográfica de las tierras del pueblo, como aquí el de Santa Cruz. Entonces, cada página muestra un pueblo con su tierra, su historia, sus particularidades. Está claramente la visión que valora una organización segmentada, donde cada poblado, cada pueblo, village en inglés, se maneja con sus habitantes, sus recursos, bajo la autoridad de su alcalde. Son muy pocos, son poblados pequeños de 100 a 500 habitantes, más o menos. Entonces, el atlas presenta así las 42 localidades. Al final, se propone una edición de conjunto, me disculparán la muy mala calidad, con una cartografía diseñada también con y por la comunidad, de la misma forma que antes, que se titula Maya Land Use and Outside Threats, es decir, pues, el uso del suelo y las amenazas. Y la leyenda apunta claramente, ahí si ven, a Village Lands, que son las manchitas rojos, entonces las tierras de pueblos. La factura del mapa privilegia ahí también la representación de las tierras de los pueblos. En la página siguiente, ahí sí hay que tener un poquito más de visión, se ofrece otra representación de la misma realidad, el mismo espacio. Volvemos a ver las tierras de pueblo en rojo, en anaranjado fuerte. Bueno, sí. Solo que ahí el mapa está hecho con las normas técnicas, académicas, digamos, científicas de la cartografía. Y el mapa se titula Maya Communal Lands, Reservations and Land Concessions. Se reconocen los polígonos de las tierras de reserva, antiguas tierras de reservas de pueblo, en rojo, como tantos territorios separados, pero que están inmersos en espacios que los engloban y que son de dos tipos. Por un lado, el espacio concesionados a empresas forestales son todos los polígonos de achuras, que vemos cubren casi todo, incluyendo por supuesto a las propias tierras de pueblo. Lo mismo pasa en México y en todos los países de América Latina. Las concesiones están dadas por encima de otro tipo de propiedades.
Y por otro lado, un espacio que está marcado aquí de manera más bien por su forma un poco rara y que está calificada como Maya Communal Lands, es decir, tierras comunales, con un trazado que sugiere contornos mucho menos definidos. Es la representación del Maya Homeland, visto como territorio unificado que se extendería a todas las áreas habitadas por los mayas, con o sin presencia de tierras de reserva previamente otorgada por el poder colonial, con o sin presencia de otros pueblos, personas, familias, colectivos que no son maya y que son numerosos en toda esta región también. Esta representación ha sido fundamental para asentar la argumentación de lucha territorial de los mayas en los ámbitos internacionales. El concepto de Maya Homeland, el territorio maya ancestral, y de tierras comunales, communal lands, es lo que ha permitido hablar de unas tierras asociadas ya no a poblados, o ni siquiera a Mopán y Quechí, sino a maya. Y eso sí, a nivel internacional, es algo que tiene valor, que tiene reconocimiento. Y que, existiendo en el mapa, remite a la posibilidad de una autoridad suprapueblo, una autoridad que sería una autoridad maya asociada a la gestión de este territorio. Voy a, entonces, concluir después de este viaje donde hemos visto varias técnicas, escalas, épocas de cartografía. Yo insistí entonces en el poder que detentan los mapas, que es un poder múltiple y se asienta en una gran variedad de funciones. Lo que quisiera resaltar aquí es que no hay relación mecánica entre poder político, dominación y representación del espacio. El poder se construye haciendo uso de las tecnologías espaciales o territoriales. El mapa, por supuesto, es una privilegiada porque tiene una eficiencia y una gran eficacia. Pero esta relación se debe de entender como dialéctica. La cartografía es un instrumento técnico emancipatorio a la vez que opresivo hegemónico. Y esto no solamente entre una cartografía dominante versus una cartografía subalterna, sino que en cada uno de estos grandes paquetes. Todos los que han observado situaciones de cartografía indígena, contrahegemónica, etcétera, lo mencionan y lo analizan, aunque es bastante delicado. Así, hablando de la cartografía indígena del siglo XXI, es decir, actual, algunos observadores indican, sin embargo, que quizás no son tan subversivas, pues llevan en sí mismos su contrapeso al utilizar las herramientas técnicas hegemónicas, por definición. Y una principal que es el mapa, quizás la fotografía, fija la información, la estabiliza y la puede esencializar muy fácilmente. Aquí la situación de una colega que trabajó en Perú para los pueblos indígenas, el hecho de reivindicar y cartografiar sus territorios implica generalmente la asimilación de los paradigmas territoriales del Estado-nación moderno, centrados en la existencia de entidades homogéneas y exclusivas, discretas, muchas veces mal adaptadas a las lógicas territoriales mucho más flexibles y reticulares de las sociedades autóctonas. Es decir, la técnica nunca es neutral y la adopción, aunque sea con adaptaciones, de las normas cartográficas elaboradas desde la hegemonía, acaba muchas veces por legitimar los criterios mismos que se combaten. En esas circunstancias, me pregunto que si es posible hablar de cartografía postcolonial, o bien, al contrario, la participación de geógrafos a proyectos de cartografía participativa o colaborativa en comunidades indígenas no termina por fomentar nuevas formas de colonialismo e imperialismo en el plan académico y conceptual. Bueno, por supuesto no tengo la respuesta. Lo que sí quise mostrar aquí es que hay mucha inventividad, hay muchas posibilidades y no es tan cerrado como lo hemos pensado quizás a final del siglo XX con una cartografía ligada al poder, a la dominación, etc.
Muchas gracias. Y a los que se interesan, tengo unas referencias. Gracias. Muchas gracias. Oigan, ¿qué les parece? Entonces, mejor hacer varias preguntas y, entonces, Álvaro. Yo al oír estas presentaciones pensaba qué trabajo nos cuesta a veces asumir que la historia como disciplina profesional ha estado tan marcada y tan ligada al poder. Y ahora me explico mejor. A punto de decirme la idea. Lo digo porque no deberíamos pasar por alto el hecho de que las renovaciones historiográficas y en concreto los trabajos sobre las fuentes nos plantean que hay que situar a una fuente en su contexto, ¿no? ¿Quién dice qué, a quién, en qué contexto, ¿no? En qué momento? Y esto que podría ser, no digo que solamente, como un principio de la renovación historiográfica, sobre todo en la historia cultural. Pues uno piensa, lo piensa así en frío y diría, bueno, ¿qué no se supone que eso tendríamos que haber hecho siempre? ¿O no se supone que tendríamos que hacer siempre? Poner a un objeto cultural en su contexto y por lo menos reconocer dos perspectivas de análisis, como se nos enseñaba antes, diacrónico y sincrónico. Dos términos que podría asegurar que están cada vez más de salida en la enseñanza de las universidades, ¿no? Y esto lo comento porque, bueno, por un lado, creo que a mí me hace pensar en lo conservadora que ha sido la hechura, digamos, de las narrativas históricas y cómo eso nos ha marcado. Y creo que es un tema por ahí sobre el que siempre vale la pena volver. Pero lo pensaba también en función de lo que planteaba Odile y John, y bueno, lo que nos han presentado muestra, ¿no? Que no es, como decía Odile, no son ingenuos, decía Odile, que las reflexiones cartográficas no son ingenuas, es la palabra que ocupaste, neutras, Sí, exacto. ¿verdad? Uh-huh. Y entonces yo quería plantear, digamos, eso como a la mesa, porque seguimos teniendo, digamos, seguimos usando a las imágenes, lo mismo que a los documentos, bajo la noción de prueba, ¿no? Tenemos un documento, luego entonces fue así. Tenemos una imagen, entonces fue así. Y justo lo que los trabajos nos están planteando es que tenemos que establecer y poner cada vez mayor atención a cómo construimos nuestras fuentes. No solamente en el contexto de cada fuente, sino en el contexto del observador, en este caso nosotros, pero también de quien recepciona en un horizonte temporal sincrónico esa misma imagen, ¿no? Y tenemos entonces muchas posibilidades, y bueno, quería poner eso en la mesa. Sí, bueno, obviamente me da mucho gusto estar aquí, me ha parecido súper interesante, ¿no? Los 4 planteamientos, además con esta lectura como muy diversa, donde vemos cómo desde la foto, el cine, la pintura, por supuesto los mapas, no hay una sola lectura, ¿no? De las imágenes como documentos, sino que, un poco como planteaba el colega, nos vamos a los contextos, nos vamos a la posibilidad de múltiples lecturas. Creo que esto ha quedado como muy evidente, ¿no? En los 4 trabajos. Y yo vengo mucho ahora con la preocupación de la circulación de las imágenes. Un poco va por ahí, de cómo si atendemos ese mundo de la recepción o de la circulación, tenemos entonces otro contexto donde podemos recrear, digamos, y construir otros sentidos de lectura, que creo que va mucho por ahí el que estemos trabajando con imágenes desde una perspectiva más desde la investigación. Entonces, en ese sentido, yo tendría como un par de preguntas, comentarios. Obviamente esto me suscita como una gran cantidad de planteamientos, pero me voy a reducir a 2, con los primeros 2 ponentes. Es la siguiente ponencia de Odile, de los mapas, ¿no?
Igual un poco tratando de acercarme a ese mundo de la recepción, este mapa que presentabas tan interesante de las lenguas indígenas y de la diversidad, que tú decías como varias cosas muy interesantes en cuanto a una primera lectura de la imagen, ¿no? Esencialista, la ausencia de otros. Creo que se va construyendo ahí como una posibilidad de lectura. A mí me recordó mi estancia de 10 años en la Escuela Nacional de Antropología, trabajando en la coordinación de la carrera de etnohistoria, donde teníamos ese mapa, justamente en la coordinación, es decir, la primera puerta de entrada para todos los estudiantes. En base a lo que tú has estudiado, me gustaría conocer tu opinión. Ya en esa recepción, son los años en que va el comandante Marcos a la ELA, por cierto, con esa misma fotografía. Entonces, hay como toda una serie de elementos ahí también bien interesantes a considerar. En el trabajo que tú haces sobre mapas, este tipo de consideraciones estarían incluidas o ¿qué reflexión provocarían por ahí? Bueno, ahí lo dejaría. Buenos días, me parece maravilloso este ejercicio, creo que escucharlos a todos me parece muy interesante. En el caso de Donají me parece muy interesante porque es un poco como yo trabajo también, o sea, con Daniel Yerno decía que yo trabajaba desde una anarquía, bastante, bueno, y Laura también ha sido testigo de esta anarquía a la hora de tomar los conceptos, pero bueno, ya después de la tesis de doctorado ya me presenté a pensar un poco en ese proceso y me di cuenta de que había una traducción de lenguajes disciplinarios, o sea, que no es que realmente fuera tan anarquista la situación, sino que había una traducción de lenguajes disciplinarios y eso me llevó a discutir algo que ya trabajé en la tesis de doctorado, pero que todavía no terminaba de trabajar y que el libro de la doctora Hoffman fue también culpable de seguir pensando eso, que es la idea de la premisa del vacío, precisamente. Y bueno, yo lo que proponía en la tesis de doctorado, que había una necesidad de historiar el vacío, o sea, y sus diferentes momentos. Y bueno, me he encontrado con diferentes premisas ideológicas como gente fuera de control, en espacio virgen, fértil, un proceso de no civilizatorio, pero que puede conllevar al progreso, pero también un cielo superpuesto de explotación, ¿no? El vacío, al final de cuentas, habla de una serie de capas superpuestas de población que se articulan sobre un límite que siempre es como muy móvil y muy errático. Y bueno, aquí vuelven a aparecer premisas como naturaleza no dominada, espacios deshabitados, domar la naturaleza, conquistar la naturaleza. Entonces parece que el trinomio población, territorio y naturaleza indomada se vuelven como algo definitorio del territorio constantemente. Y eso me llevó a pensar ahorita estoy trabajando en proyectos sobre escenarios traslapados precisamente y me llevó a pensar muchísimo en los regímenes de jurisdicción, en los niveles de verdad que establecen en los documentos y me di cuenta que pues todos los documentos hablan de verdad, o sea, todos dicen la verdad, efectivamente, y que no podemos hablar técnicamente de un documento falso, pero eso no quiere decir que sea útil, esa es otra historia. Entonces esto empieza a haber un diálogo ahí interesante con las regiones de jurisdicción y me di cuenta que habían 3 acciones diferentes que se dan previas a la fotografía y que el mapa se vuelve como parte de esto y con la fotografía se refuerzan y ya abandonan el texto escrito porque la fotografía tiene otro poder de referencia mucho más grande, ¿no? Que es el de nombrar, relatar y describir, que son 3 acciones diferentes y me llama mucho la atención que hablaba que el mapa casi siempre va asociado a una serie de descripciones o va acompañado de un soporte, un diario de viaje, un reporte de visita, etcétera, etcétera, ¿no? Que soporta el mapa por sí solo
y que al final el mapa es una idea, no es, bueno, eso no es, pero yo se lo entendí, que el mapa es una idea, no es una representación como tal, sino es la idea del espacio que contiene. Y por ejemplo, en el caso yo acabo de descubrir los diarios de Waldeck, precisamente de su visita a Yucatán, y esta correspondencia que hay entre la imagen, la narración y estos tres momentos, ¿no? Nombrar, relatar y escribir, que hablan de tres modos de posicionarse en el espacio y de nombrar el vacío, ¿no? En sus diferentes momentos, y que esto lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué es si el mapa miente o no miente, ¿no? Entonces, pues yo creo que todos los mapas dicen la verdad. Todos los mapas dicen la verdad. Ahora, ¿esta verdad es útil y para quién es útil, ¿no? O sea, esa es otra pregunta que yo pondría en la mesa. Pues sí, me gusta mucho la referencia a este mapa de 1914. Y en el trabajo que hice, vi que durante siglos XVII, XVIII y buena parte del XIX, toda esta zona de Honduras Británica, por ejemplo, no existe sino por las costas. Es decir, lo que cuesta es la costa. ¿Por qué? Porque el cabotaje, porque el contrabando, porque el tráfico, etcétera. El interior no es de ninguna importancia para los que hacen los mapas, que son efectivamente o bien los gobiernos de México, y principalmente para controlar esa zona, y si no las potencias extranjeras, bueno, principalmente europeas y luego norteamericanas. Entonces, ese ejemplo es fantástico, es exactamente eso. Es decir, el mapa existe por el uso que se le da, y ahí va junto con lo de Ana Elvira. También algo bien importante para la Honduras Británica, los mapas no cuentan con ninguna mención de mayas. Los mayas están en Yucatán, en Petén, pero nunca adentro. Bueno, fueron exterminados, etcétera, cosa que sabemos que no es cierto. Desde hace poco, realmente no hay tanto. Tampoco ninguna mención de esclavos y de negros. Esos están en los Caribes, en las islas. Negros en Yucatán, en la península, no es cierto. Bueno, mientras que sabemos que hasta principios del siglo XX, pues gran mayoría de los habitantes de Honduras Británica y luego Belice eran negros, ¿no? Entonces, claro, por eso los mapas, por supuesto que mienten, porque no hablan de Maya, no hablan de esto, pero lo que sí, ahí sí no estaría tan de acuerdo con eso, lo que es importante es entender por qué, o sea, la verdad de quién es, porque para los que lo hicieron sí era verdad, o sea, no es negar la verdad y posverdad, eso sí coincido con Estoy de acuerdo. De acuerdo con eso, y el posmodernismo en ese sentido no nos ayuda a nada. En cambio, yo creo que sí, hay que tratar de entender la verdad del que no nos gusta, creo que fue, de los ejecutadores, de los dominantes, o sea, tratar de entender un poco del otro lado, o sea, cómo y quiénes hicieron eso. Y quizás ahí sí, en cuanto a cartografía, hay un cambio grande con la cartografía más actual, digamos, que a partir de los 50, 60, sí hay una pretensión a monopolizar la verdad. Y eso lo vemos hoy en día con el Google Map y todo esto. Es único para todo el mundo. Y yo no sé aquí, pero por lo menos en muchas partes del mundo, ahora Google impuso que todos y cada uno de nosotros estemos referenciados por una dirección. Antes era, o en Nicaragua, ¿no? En Managua, ¿no? ¿Dónde vives? Pues cerca del árbol, junto a 3 casas de no sé qué. No, eso se acabó. Ahora, entonces hay una uniformización, eso sí es cierto, de la verdad, de una verdad. Y ahí sí hay que estar muy pendiente en eso. Y ahí va una pregunta, me gustó mucho lo de Donati. ¿Cómo efectivamente montar una metodología sobre fuentes así? Y yo estaba pensando en la capacidad que mostraste, que a veces nos hace mucha falta, en efectivamente ir hasta el fondo de entender por qué hizo referencia al golf, por qué hizo referencia a tal imagen, por qué. Y entonces, incluso, y ahí va mi pregunta, ¿qué tanto podemos incluso ir más allá de lo que nos dice el texto? Sí, más allá de una verdad, o sea, el golf. Perdón, pero qué interés, o sea,
Bueno, pues estoy segura que si tú lo haces vas a encontrar algo. Yo no lo veo, ¿no? Pero entonces, ¿qué tanto como científicos tenemos derecho a un poco atrevernos en este campo más allá de lo evidente y de lo que existe? No sé si es mentira o no, pero es más allá ¿sí me entiendes? O sea, Sí, y eso tiene una capacidad heurística tremenda. Ahí sí. Y no es la posverdad, porque eso sí no lo creo, ni tampoco el postfactual y todo eso. Es demasiado. Eso sí no. Es demasiado. Sí, me gustó mucho en eso, ¿no? Porque me parece una gran capacidad. Dil, ¿qué tanto podemos ir más allá? Bueno, pues entendería la pregunta desde varios frentes, ¿no? En uno de esas hasta donde uno quisiera llegar, ¿no? Hasta donde el contexto te permita llegar también, ¿no? Pero sin duda creo que por lo menos mi experiencia como historiadora, los historiadores suelen ser monoteístas, se casan con un mismo tema. Digo, por supuesto que no estoy, ¿cómo se llama? Diciendo, Nunca superan la... siento que en México la historia es sobre historia de México, ¿no? Digo, también digo, porque uno tiene que decir, bueno, tengo que hacer historia de Oceanía, ¿no? Pues no sé, si te interesa, pues no estaría del todo mal. Y creo que todo, o sea, descansa en, bueno, para mí, o sea, dada mi experiencia en lo que es la cultura general, abrir mucho más tus horizontes, no sé si son disciplinas o no, pero sí efectivamente hace mucha más falta literatura, ¿no? En los trabajos, digo, bueno, pues obviamente si estás hablando de la teoría de cuerdas, no sé cómo tú podrías ahí meter, ¿no? Efectivamente a Octavio Paz, no lo sé, ¿no? Pero, por ejemplo, pues sí, ¿no? O sea, el hecho de, o sea, hasta dónde me conducen, o sea, las palabras aisladas en un texto, o sea, hacia dónde me llevan, ¿no? Pues es algo, como decía Gaby, que es ¿cómo se dice? Un laberinto, es una espiral, ¿no? Y no sé si era esa la pregunta, la respuesta ni nada, pero lo que estamos hablando acá, ¿no? O sea, yo también, o sea, creo, Elvira, que el asunto de lo falso verdadero en los documentos, ¿no? Textuales, visuales, etcétera, no, o sea, porque eso me hace pensar en William Randolph Hearst y su verdad sobre la guerra cubana del 98, ¿no? En documentos que son periódicos, etcétera, etcétera. Y mil cosas más. Bueno, Peña Nieto, por supuesto, ¿no?